día de hoy vamos a hacer un comentario de texto. Los textos que pueden someterse a la técnica del comentario pueden ser variados, desde artículos de prensa, textos legales, ensayos, poesías o canciones. En nuestro caso nos enfocaremos en el texto escrito en verso, más conocido como poesía. ¿Pero qué es un comentario de texto? Un comentario de texto o análisis literario de texto es un ejercicio orientado a plasmar por escrito o de manera oral todas las claves que permiten la comprensión plena de un documento. El comentarista se sitúa como intermediario entre el documento y un público imaginado. Como habíamos dicho, vamos a analizar un texto poético y por ello se ha elegido el poema Rimas 1 de Gustavo Adolfo Bécquer. Sin embargo, vamos a hacer algo de manera rápida y vamos a avanzar con el comentario de texto, teniendo en cuenta que antes de eso siempre se debe realizar una lectura profunda acerca del escrito. Una vez realizada la lectura, vamos a proceder con el análisis literario y como primer punto tenemos la presentación, donde se debe localizar el texto en su autor, obra y contexto literario e histórico. Como ya sabemos, el autor es Gustavo Adolfo Bécquer, nacido en Sevilla, España, en 1836 y fallecido en Madrid en 1870. A los 18 años empieza escribiendo artículos y obras de teatro y trascendentes, pero su ambición por la fama y fortuna lo motiva a colaborar con varias publicaciones periódicas. En cuanto a la obra, podemos decir que el texto Rimas 1 es el primer número dentro de la colección de 76 poesías que conforman la obra Rimas, las cuales fueron publicadas de manera póstuma por los amigos del poeta en 1871, un año después de la muerte de Bécquer. Su obra puede ser dividida en 4 series que van desde la revelación acerca de la creación poética y del amor, llegando al fracaso amoroso y terminando con la soledad y muerte. El contexto literario de esta obra es el romanticismo español. Para cuando Bécquer escribió sus poemas, el romanticismo dejaba de ser el movimiento artístico e intelectual del momento, pero tuvo mayor predominancia en Europa en el segundo cuarto siglo XIX, aunque Bécquer también marcó el comienzo de la poesía modernista y del simbolismo. Como segundo punto, tenemos el análisis de la forma, donde se explica a qué género literario pertenece, y podemos decir que su género es el lírico y romántico, y pertenece al subgénero de la canción. Está escrito en versos que son mayoritariamente de 10 y 12 sílabas, ambos de arte mayor. Los párrafos, por su parte, son un cuarteto de rima consonante. En el punto número 3 tenemos el estilo, donde se comentan que figuras literarias pueden estar presentes en el texto. En nuestro caso, evidenciamos la personificación en los versos 1, 2, versos 6, versos 9, 10. La hipérbole en el verso 1, la metáfora en los versos 5, 6, la enumeración en el verso 8 y el apóstrofe en el verso 10, cuando exclama «Oh hermosa». Como punto 4 tenemos el tema principal del texto y su estructura. Y tenemos claro que el tema de la rima es la belleza de su amada. Este texto está estructurado por 12 versos distribuidos en 3 párrafos. Bécquer en este poema quiere escribir sus pensamientos utilizando un lenguaje muy simbólico. Por último, se da la explicación del contenido, es decir, se expresa lo que consideramos que el autor nos ha querido transmitir. En este caso, el himno está dividido en 2 partes. La primera se toma en cuenta desde el verso 1 hasta el verso 4 y se centra en referirse a la poesía como un gran himno que es su máxima aspiración, mientras que desde el verso 5 al 12, que son el segundo y tercer párrafo, conforman la segunda parte, y se habla sobre el lenguaje con el que se escribe poesía, y que no se trata solo de escribir palabras, sino también de darle sonido, rima, colores, aunque también se enfoca en los sentimientos que surgen al referirse a la belleza de una mujer. Sin embargo, expresa el fracaso que siente al no poder describirla como es con simples palabras, pues para él nada nunca será suficiente. En fin, este ha sido el comentario de texto poético de manera general, y debes tener en cuenta que dependiendo de qué tipo de texto tengas delante, deberás utilizar estrategias de análisis diferentes que ofrezcan como resultado un ensayo o una exposición oral, donde su estructura no se someta a reglas fijas, sino que sea decisión propia, de acuerdo a tu interés, creatividad y novedad. Created using Powtoon.